Capítulo 1. El océano era un amo cruel, un simple hecho conocido por todos sus navegantes. Además del evidente riesgo de ahogarse o quedarse varado sin comida ni agua, también existían diversas criaturas marinas, la más grande de las cuales podía aplastar un acorazado de la Nación del Fuego clase Emperador bajo su enorme casco. Por suerte, eran pocas y distantes entre sí. Las más pequeñas, como la serpiente que dio nombre al paso de la serpiente, eran un poco más comunes. Sin embargo, rara vez atacaban a menos que fueran provocadas, ya fuera por un ataque o por algo que entraba en su territorio. Y luego estaban las tormentas, vientos huracanados que azotaban el océano, formando violentas vorágines. Lluvias cegadoras, maremotos gigantescos que amenazaban con hundir incluso las embarcaciones más robustas. Incluso los miembros de la tribu Agua advertían contra navegar en medio de una tormenta, al menos no sin la presencia de un maestro agua. Solo un loco desesperado consideraría siquiera atravesar una tormenta, o alguien que no tenía mucho tiempo y necesitaba desesperadamente estar en algún lugar. Solo un poquito más, murmuré mientras un relámpago atravesaba el cielo, iluminando brevemente las agitadas olas de abajo, antes de desvanecerse en negro. Al ver cómo una ola comenzaba a crecer, viré el barco hacia un lado, subiendo en diagonal para evitar que el casco se partiera en dos. Al oír el ruido de cristales rotos, un granizo del tamaño de una pelota de golf se estrelló contra una de las ventanas, cubriendo el suelo de cristales. Por si fuera poco, a mitad de la ola, el barco empezó a perder velocidad. Sin tripulación para echar carbón al horno, los fuegos que lo mantenían todo en movimiento empezaron a extinguirse. Genial, justo lo que necesitaba. Volviendo a los fundamentos del fuego control, respiré profundamente, visualizando el horno en lo profundo del casco hinchándose con cada respiración. No era perfecto, y no podría mantenerlo así por mucho tiempo, pero debería ser suficiente para superar esta parte de la tormenta. Al cruzar la cresta, suspiré aliviado al ver que el barco se estabilizaba por primera vez en una hora. Acababa de llegar al ojo del huracán, solo, en un barco robado de la Nación del Fuego que se mantenía en pie gracias a mi fuerza de voluntad. Quedaba por ver si esa voluntad permitiría que este barco lograra atravesar el otro extremo de la tormenta. Aún así, fue agradable tener un momento para descansar después de pasar varias horas navegando a través de esta tormenta. Este no era el plan, ni mucho menos. Pero, curiosamente, me salió bien. Se suponía que sería sencillo. Pasar unos meses en la Armada de la Nación del Fuego después de ser reclutado el día de mi 16º cumpleaños, ¡qué honor! Navegar en barcos hasta llegar al hemisferio sur, antes de desaparecer. Todo iba bien hasta que llegué al último barco, capitaneado precisamente por Zhao. El hombre era desconfiado y desconfiado por naturaleza, y desde el primer momento se mostró receloso de mí debido a lo vacío que estaba mi historial militar. No fue un gran problema. Mantuve la cabeza baja y evité los problemas, esperando el momento oportuno. No fue hasta que le ordenaron a Zhao regresar a una base en el norte que tomé la iniciativa y abandoné la Armada de la Nación del Fuego. Aunque probablemente sería mejor decir que los abandoné, tras tomar el barco mientras nos deteníamos para reabastecernos. Lo que importaba era que Zhao estaba varado en un puerto lúgubre mientras yo me llevaba su barco, lleno de sus pertenencias, sobre todo, sus condecoraciones por su servicio a la Nación del Fuego. El robo de su barco seguramente iba a suponer un golpe considerable para su historial. Al volver a entrar en la tormenta, la lluvia de repente se hizo más intensa, azotando la cubierta principal, mientras que las corrientes de abajo amenazaban con destrozar el casco. Mientras observaba cómo un destello iluminaba el cielo, divisé algo a lo lejos, acercándose lentamente. Una isla. ¿Sí? El hecho de poder verlo sin telescopio significaba que estaba bastante cerca. Solo necesitaba, un crujido ensordecedor sacudió los paneles restantes de las ventanas cuando un rayo impactó el barco, dañando la cubierta. Desafortunadamente, eso no fue todo lo que dañó, ya que los motores se apagaron. ¡No! Tirando de varias palancas para intentar que la nave avanzara de nuevo. Solo necesito un poco más, ya llegamos, vamos. No sirvió de nada, la nave estaba completamente muerta. Al escuchar un crujido metálico mientras el barco flotaba sobre una ola, se escuchó un fuerte crujido que hizo que el marco de metal se estremeciera. Tenía que irme ahora mismo. Agarré mi mochila, que había dejado en un rincón, y encendí una llama en la mano, usándola para iluminar mi camino. Al dar el primer paso, me azotaron gotas de lluvia helada y un viento que amenazaba con tirarme por la borda. Protegiéndome los ojos, caminé a través de la tormenta, buscando mi salvación. Un bote de metal, ahora encadenado, flotaba sobre el océano.
En circunstancias normales, se usaría para llegar a tierra cuando no había puerto, pero aquí serviría como balsa salvavidas. Eso es, si pudiera soportar los mares como estaban. Mientras me dirigía hacia él, miré la grúa que lo sostenía, preguntándome cómo iba a operarla sin energía, solo para encontrarme con un nuevo problema en forma de un temblor acompañado de un fuerte chirrido metálico. Tropezando hacia atrás mientras el barco se inclinaba, la cubierta de metal directamente detrás de mí comenzó a abultarse hacia afuera, antes de finalmente ceder, partiendo el barco en dos con la mitad delantera cayendo sobre la ola mientras la mitad trasera cayó debajo de ella, arrastrando la parte delantera con ella. Me agarré a la barandilla y miré hacia arriba para ver el barco balanceándose precariamente sobre el océano, casi completamente en diagonal a él. Al ver otra ola acercándose, maldije en voz baja. Me dirigí al bote, me agaché y di un puñetazo, desatando un chorro de fuego que arrasó las cadenas, quemándolas. Una a una, las cadenas se rompieron, bajando el bote poco a poco. Mirando la ola que se acercaba constantemente, redoblé mis esfuerzos, antes de finalmente dejar caer el bote en las aguas ennegrecidas. Sin tiempo que perder, pateé las barandillas y me adentré en el abismo ennegrecido que había debajo, usando mi fuego control para posicionarme mejor. Al desembarcar en el bote, me puse manos a la obra. Abrí el horno y lancé el puño hacia adelante, liberando una ráfaga continua de fuego que encendió las brasas y calentó rápidamente el metal del interior, cambiando su color de negro a un rojo apagado. Sintiendo que el barco comenzaba a inclinarse, se inclinó repentinamente hacia adelante al arrancar el motor. Cerré la escotilla del horno, agarré el timón y guié el barco cola abajo. Evitando por poco volcar, solté una risa de alivio. A pesar de estar completamente fuera de mi elemento, de alguna manera había logrado evitar lo peor. El fuego control era genial, más que genial, era increíble, pero allí afuera, en medio de una tormenta y rodeado de agua por todos lados, no servía de mucho. La lluvia apagó mis llamas, las olas amenazaron con extinguirlas por completo y si perdía el equilibrio, terminaría siendo arrastrado hacia abajo, donde ninguna cantidad de fuego ayudaría. Muchos considerarían que afrontar una tormenta era una prueba de fuerza y coraje, pero en realidad era una prueba de resistencia. Conservar la mayor cantidad de fuerza posible era la clave para sobrevivir. A medida que el barco comenzó a alcanzar un ritmo constante, subí lentamente las enormes paredes de agua, luchando por mantenerlo estable a cada paso. Al subir a la cima, el cielo nocturno se iluminó de nuevo con un relámpago, revelando que ya estaba mucho más cerca de la isla. Ya no faltaba mucho. Navegando por la parte trasera de una ola hacia aguas más tranquilas, solté una carcajada de alegría. Lo logré. No solo sobreviví a la tormenta, sino que también logré escapar de la Nación del Fuego. Estaba tan cerca de la isla que incluso podía ver la playa de arena. Un poco más cerca y griega. ¿Por qué había una aleta dorsal gigante junto a mi bote? Oh, tienes que estar bromeando, murmuré, tirando de una de las palancas para frenar la nave. Lo último que quería era atraer la atención del Unagi. Al pasar, la aleta rozó mi bote antes de desaparecer por completo. El bote avanzó lentamente, balanceándose mientras transcurrían unos momentos de tensión. Esperé un poco más y suspiré aliviado. Parecía que, de alguna manera, había logrado pasar desapercibido. Aún faltaba algo para llegar a la zona baja y la marea no parecía favorecerme. Si aceleraba a fondo, probablemente llegaría a la orilla en pocos minutos, pero entonces correría el riesgo de atraer al Unagi. Agarrando la palanca que controlaba la aceleración del barco, lo empujé lentamente hacia adelante, deteniéndome un poco antes de la mitad, con la esperanza de que yendo lento, no llamaría la atención. Pasaron unos segundos mientras la zona poco profunda se acercaba lentamente, y con ella, la playa. Al aumentar ligeramente la aceleración, el agua justo debajo del barco comenzó a abultarse repentinamente mientras algo enorme ascendía rápidamente a la superficie. Al empujar la palanca hasta el fondo, el barco se sacudió repentinamente hacia adelante, corriendo hacia aguas poco profundas, solo para ser lanzado de repente al aire cuando una enorme cabeza parecida a una anguila irrumpió en la superficie, chocando contra el casco de metal. Aferrándome al bote con una mano, lancé mi otra mano hacia atrás, liberando un arco de llamas que se expandió en la dirección general de Unagi. Al tocar el agua una vez más, el barco casi rebotó en la superficie como una piedra que rebota en un lago. Milagrosamente, el motor sobrevivió y continuó impulsando el barco. Al darme cuenta de que ya estaba en aguas poco profundas, me puse de pie y lancé una mirada cautelosa al Unagi, solo para verlo esperando a cierta distancia. No podía o no quería cruzar la frontera hacia aguas poco profundas.
Cruzando miradas con la bestia, le lancé una pequeña sonrisa victoriosa y levanté alegremente un dedo en su dirección. La pura mezquindad me impulsaba en ese momento. Mejor suerte la próxima vez, andé la gigante. Mirándome con una expresión vacía en su rostro, el Unagi levantó la cabeza hacia atrás y desató una ráfaga concentrada de agua en mi dirección, haciendo que las aguas poco profundas se agitaran violentamente. Tonterías. Me zambullí desde el costado del bote y me deslicé debajo de la superficie, justo cuando el chorro de agua chocó contra la parte trasera del bote, enviándolo hacia adelante a una velocidad increíble. Abriéndome paso a gatas, escupí un trago de agua de mar y respiré hondo. Miré a mi alrededor y descubrí que tanto el Unagi como mi barco habían desaparecido en los pocos instantes que llevaba bajo el agua. Sintiendo una sensación de inquietud invadiéndome, me di vuelta y nadé hacia la playa, tratando de no pensar en cómo el Unagi podría estar nadando justo detrás de mí, listo para morder mi cuerpo en cualquier momento. Al llegar a tierra, me arrastré fuera del agua y llegué a la playa de arena. Mi bote seguía desaparecido. Al girarme para mirar el océano, divisé el barco de Zhao a lo lejos, partido por la mitad, había sido golpeado repetidamente contra sí mismo por el mar embravecido. Al amanecer, me sorprendería que quedara algo más que chatarra. Al menos así, no habría nada que pudiera rastrearme. Que Zhao supiera, morí en la tormenta. Temblando mientras el frío finalmente comenzaba a instalarse, me froté las manos, exhalando una pequeña cantidad de llama sobre ellas para calentarme. Necesitaba encontrar un lugar donde acampar. Incendio, al oír el sonido de los pájaros cantando a lo lejos y las ramitas crujiendo cuando un animal un poco más grande pasó, abrí lentamente los ojos. ¿Ya es de mañana, eh? Bostecé, estirándome ligeramente. Parecía que acababa de dormirme, pero a juzgar por los restos de ceniza de mi fogata, habían pasado al menos unas cuantas horas. Iba a necesitar más leña. Pero eso tendría que esperar hasta más tarde. Me incorporé y me puse rápidamente mi ropa, ya seca, roja y negra, como casi todo en la Nación del Fuego. Quizás debería cambiarme. Lo último que quería era que la gente asumiera que era de la Nación del Fuego, por muy cierto que fuera. Veamos, tararé. Al salir, cerré los ojos y disfruté del calor del sol, sintiendo cómo me energizaba el cuerpo. Un poco más despierto, observé mi entorno, desde mi campamento improvisado hasta las nubes que se cernían en la distancia, restos de la tormenta de la noche anterior. Sí, iba a tener que trasladar mi tienda a otro sitio, preferiblemente a un lugar con más barreras naturales para protegerme del clima extremo. El invierno se acercaba y, aunque mi tienda era resistente, dudo que pudiera resistir una ventisca fuerte. Con suerte, para entonces, ya no necesitaría usar mi tienda. Volviendo mi atención a la tienda, me froté la barbilla, pensativo. Tengo comida para una semana, quizás 2 si la raciono, mejor guardarla para emergencias. ¿Será comestible el coy elefante? Murmuré. Al oír el crujido de un arbusto detrás de mí, me di la vuelta. ¿Quién anda ahí? Como si respondiera a mi pregunta, una ardilla tejón salió rodando del arbusto y me miró fijamente por un instante, antes de escabullirse. Parpadeando ante eso, solté una breve risita ante la aparición inesperada de los animales. Y yo que pensaba que había sido el K, al oír un silbido agudo, rodé hacia un lado y observé distraídamente cómo un dardo de cuerda de cadena volaba sobre mi cabeza. Llévenselo. Observando cómo un trío de chicas con armadura descendía de los árboles, cada una empuñando abanicos metálicos. Salí corriendo, trasladando este enfrentamiento a un lugar más favorable. Por suerte, mi campamento no estaba muy lejos de la playa. Al pasar por la línea de árboles, me deslicé por la arena y me detuve. Ya no tienes a dónde correr, espía de la Nación del Fuego. ¿Espiar? Ah, cierto. Supongo que pensarían eso. Era una gran preocupación para un lugar como este que había logrado mantenerse neutral durante la Guerra de los 100 años. Créeme, no soy nada parecido a un espía, reí con buen humor, notando distraídamente que ya eran 6. De hecho, estoy bastante seguro de que habría una recompensa por entregarme a la Nación del Fuego. Seguramente a Zhao le interesaría recuperarme, aunque solo fuera para poder castigarme él mismo. ¿Ese es tu intento de que te dejemos ir?, preguntó la chica que supuse que era Suki. Era difícil distinguir quién era quién cuando todas parecían tan idénticas. No lo es, respondí. Después de observarme por un momento, les indicó a los demás que se dispersaran, cortando cualquier posible ruta de escape. Tienes 2 opciones, anunció Suki. O te rindes y nos dejas sujetarte, o te das un chapuzón en el océano y pruebas suerte con el Unagi. Sí, la opción 2 definitivamente estaba descartada.
O podríamos regresar todos a su pueblo y yo puedo explicarle todo a quien esté a cargo aquí. Contenedlo, ordenó Suki, lanzando una mirada a sus compañeras guerreras Kyoshi. Moviéndose al unísono, el grupo me rodeó lentamente con abanicos en mano, listos para atacar en cualquier momento. Podría ceder y dejar que me restringieran, pero dudo que eso sirviera de algo. Por lo que recuerdo, no eran precisamente los más confiados. Incluso Aang tendría que demostrarles su valía para no convertirse en alimento para los Unagi. Quizás hubiera sido mejor ir a Omasu. Tendría que dar explicaciones, pero Bumi probablemente estaba lo suficientemente loco como para creerme. Aunque, probablemente me habría topado con más de un obstáculo yendo a Omasu. La pregunta ahora era cómo podía demostrarles mi valía. No era el avatar, ni tenía nada que pudiera beneficiarlos inmediatamente, a menos que, supongo que no hay manera de evitarlo, tarareé. Cambiando a una postura más baja, moví mi brazo en un movimiento circular, formando una pared de llamas entre mí y los guerreros Kyoshi, causando que el grupo diera un paso atrás sobresaltado. Tenía otra razón para venir aquí, además de conocer a Aang. Para mostrarles a las guerreras Kyoshi cómo luchar mejor contra un maestro fuego, entre otras cosas. Es un maestro fuego. Siempre supimos que era una posibilidad, gritó Suki. ¿Por qué decidió revelarlo ahora y no en el bosque? Su voz se fue apagando. Porque no quería provocar un incendio forestal, respondí deseando que las llamas retrocedieran. Apretando con fuerza sus abanicos, Suki les hizo un breve gesto a los dos a mi lado, indicándoles que cambiaran a otra arma. Dardos de cuerda. Parecía que no pensaba rendirse. A mí me parecía bien, de hecho, me venía de maravilla. Mirando distraídamente al grupo reunido, encontré mi primer objetivo. Desatando un arco de llamas con un solo movimiento, me abalancé hacia la guerrera Kyoshi a la derecha de Suki. Lanzando varias bolas de fuego telegrafiadas en su dirección, la chica esquivó, interponiéndose directamente en mi camino. Golpeándola suavemente con el segundo nudillo de mi dedo índice, la chica cayó al suelo. Seguía consciente, solo que, inmóvil. Uno menos, faltan 5 más. Sin tomar mi ataque a la ligera, el resto de los guerreros Kyoshi se apresuraron a interceptarme por ambos lados con Suki liderando la carga en un extremo. Al encontrarme con su frente, me agaché bajo su abanico y levanté mi mano, listo para asestar un golpe de ki, solo para terminar golpeando un escudo recién desplegado en su brazo. Haciendo una mueca mientras mi dedo palpitaba, vi a otro guerrero Kyoshi que corría hacia mí, este también empuñaba un escudo. Lancé una ráfaga de fuego hacia Suki para distraerla. Esperé a que la otra chica estuviera lo suficientemente cerca para barrerla con la pierna y tirarla al suelo. Atenuando el fuego, asesté una rápida sucesión de golpes, inmovilizándola también. 2 abajo, faltan 4. Agarrando los abanicos de las guerreras Kyoshi, los abrí y los arrastré hacia un lado, encendiendo una enorme pared de llamas rojas que separó a Suki de las 3 restantes. Al ver cómo el siguiente se abalanzaba sobre mí, cerré los abanicos de golpe y se los lancé a la chica, tomándola por sorpresa. Logró bloquear el que le apuntaba a la cara, pero falló por completo el de abajo, que le dio justo debajo de las costillas, dejándola sin aliento. Eso, quizás fue un poco más difícil de lo que pretendía. Menos mal que no era una espada. Al oír un silbido agudo, levanté el brazo, dejando que el dardo de cuerda se envolviera en él. Pasó un instante antes de que otro dardo se envolviera en mi otro brazo. Las guerreras Kyoshi de cada extremo se esforzaron al máximo, impidiéndome mover los brazos. Al intentar doblarme solo con las piernas, la guerrera Kyoshi, sin aliento, se estrelló contra mí. Me obligó a arrodillarme y se paró detrás de mí, impidiéndome levantarme presionando mis hombros. Cuando las llamas que la mantenían atrapada finalmente se apagaron, Suki dio un paso adelante, con el sudor corriendo por su rostro. Suki respiró con cansancio, con el cuerpo acalorado. Dime, ¿qué les hiciste a los demás? Se llama bloqueo de ki, respondí con calma. Es una forma muy práctica de eliminar a los maestros sin matarlos, evita que también puedan controlarlos. ¿Cómo lo arreglo? Preguntó, logrando controlar la respiración. No. Se les pasa, respondí. Debería durar otros 5, quizá 10 minutos, antes de que recuperen el control de sus cuerpos. Si no lo hacen, lo harán, prometí. Lo había usado en mí mismo suficientes veces para saber lo que estaba haciendo. Hablando de eso, ya era hora de liberarme de mis ataduras. Vaciando mi mente de todo pensamiento y emoción, giré cada dedo índice en círculos, generando un crepitar de electricidad, antes de agarrar las cadenas que me ataban los brazos, siendo cauteloso con la cantidad de rayos que usaba.
Si se usa muy poco, no tendrá ningún efecto sobre ellos. Si se usa demasiado, sus cuerpos se cocinarán de adentro hacia afuera. Sintiendo que las cadenas se aflojaban mientras el par de guerreros Kyoshi colapsaban, agarré la mano de la última, aturdiéndola, antes de lanzarme hacia Suki. Si fuera cualquier otro día, probablemente habría podido esquivarlo, pero como estaba sufriendo un leve agotamiento por calor y había logrado tomarla con la guardia baja, no pudo bloquear mis golpes ligeros. Y con eso ya son 6. Me quité las cadenas y me froté las muñecas, tarareando suavemente. Al notar unas llamas ardían demasiado cerca del bosque para mi comodidad, exhalé lentamente, apagándolas. Ahora que me he ocupado de eso, hablemos, dije, agachándome al nivel de Suki. Me niego, murmuró Suki, negándose siquiera a mirarme. Jamás venderé mi hogar a la Nación del Fuego, tengo mi orgullo de guerrera Kyoshi. Pensando por un momento, de repente una idea me vino a la mente, una que podría ayudar a nivelar un poco el campo de juego, o simplemente me arrojaría al Unagi. Mirando alrededor de la playa para asegurarme de que los otros guerreros Kyoshi estaban bien, levanté a Suki, a pesar de su protesta, y la llevé al borde del bosque. La coloqué contra el tocón de un árbol y me aseguré de que estuviera sentada derecha antes de apoyarme yo también contra un árbol. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Suki, fracasando miserablemente en su intento de fingir desinterés. Algo estúpido que te obligue a escucharme, respondí. Me clavé el pulgar en el pecho en varios puntos clave y sentí que mi cuerpo se relajaba por completo. Recuperaré el control en unos minutos. Debería ser tiempo más que suficiente para que hablemos. Te entregas después de vencernos. Podrías entrar en la aldea Y. Suki se interrumpió, negándose a revelar ningún secreto. ¿Estás loca o algo así? No diría que me estaba rindiendo. Aunque los demás pronto recuperarían el control de sus cuerpos, en el mejor de los casos, serían lentos. Yo, en cambio, tenía mucha experiencia con esto tras años de práctica conmigo mismo. Bueno, navegué en un crucero robado de la Nación del Fuego a través de la tormenta de anoche para llegar aquí, desertando oficialmente de la Nación del Fuego, expliqué. Probablemente piensen que morí en la tormenta de anoche y me gustaría que siguiera así, al menos hasta que termine el invierno. ¿Qué viene después del invierno?, preguntó Suki con curiosidad. Estuve tentado de decir primavera, pero dudo que fuera bien recibido. Voy a conocer a algunas personas con las que espero hacerme amigo, respondí, decidiendo mantener en secreto la existencia de Aan por ahora. Uno de ellos es un monje calvo con un bisonte volador y un lemur, probablemente siga congelado, el monje y el bisonte, no el lemur. Empezaba a preguntarme a cuál te referías, dijo Suki con tono serio. Lamento decirlo, pero no creo que seas un espía, definitivamente estás completamente loco, pero no eres un espía. ¿Cómo te llamas, por cierto? Mi nombre. Tararé. Puedes llamarme On. Los archivos reales eran un tesoro de conocimiento. Estaban repletos de libros y pergaminos sobre diversos temas, desde registros de conflictos pasados de las Naciones del Fuego, editados exhaustivamente en los últimos 100 años, hasta diversas formas de fuego control. Lamentablemente, la generación del rayo no figuraba entre ellos. No, eso seguía siendo un secreto muy bien guardado, solo conocido por la familia real y las altas esferas políticas. No sería apropiado que un plebeyo conociera una técnica tan poderosa, por muy hábil que fuera. Desafortunadamente, el conocimiento de la custodia de las puertas era una práctica común que se extendió por toda la Nación del Fuego. Quienes no pertenecían a un linaje noble eran excluidos de las academias reales e incluso de los archivos. Dicho esto, no iba a dejar que algo como haber nacido en la familia equivocada me detuviera. El cometa de Sozin estaba a poco menos de 3 años, y el regreso de Aram, aproximadamente un año antes. Si hubiera despertado unos años antes, habría podido tomarme las cosas con más calma, pero tal como estaban las cosas, el tiempo era lo único que me faltaba. Por suerte, con la forma en que funcionaban las cosas, todo lo que necesitaba para entrar era proporcionarles a los archivistas algunos papeles que decían que era un estudiante de la Real Academia de Bomberos para Niños y que estaba haciendo un proyecto de investigación, algo que era bastante fácil de falsificar. No fue una solución permanente, pero me dio tiempo suficiente para copiar algunos pergaminos para usarlos más adelante. Estás en el lugar equivocado. Salté y miré hacia arriba, esperando encontrar a uno de los supervisores de archivos, solo para encontrarme cara a cara con una chica familiar, de aspecto sombrío, que estaba sentada en la mesa frente a mí. ¿Qué? Pensando que el personal me acababa de pillar, me tomé un momento para tranquilizarme. Aún así, no pensé que me encontraría con Mai precisamente aquí.
La expresión que buscas es disculpa, comentó Mai. Inclinándose sobre la mesa, tocó un punto en el dibujo que acababa de hacer. Y esto, está en el lugar equivocado. El punto de presión que buscas está un poco más arriba. Tengo una amiga que sabe mucho de lo que estás aprendiendo. Sin duda estaba hablando de ti, Lee. Asintiendo, hice la corrección. Gracias. De nada, dijo ella con voz cansada. Por cierto, soy Mai. ¿Y tú eres? Lee, respondí, con la cantidad de personas que se llamaban Lee en la Nación del Fuego, era probable que hubiera uno o dos en la Academia Real del Fuego para niños. Tarareando, volvió a su trabajo. Bueno, Lee, en el futuro quizá quieras intentar integrarte mejor. Puede que consigas engañar a esta gente, pero a mí no. Ah, mierda. Tenía que mantener la calma o podría meterme en un buen lío. Primero necesitaba saber qué sabía ella. Disculpe. No estoy seguro de qué quiere decir con eso. Suspirando, dejó el libro a un lado. Mira, de verdad que no me importa quién seas ni por qué estás aquí. Solo quiero sentarme aquí la próxima hora y leer un poco. Entregarte me quitaría tiempo, sobre todo si deciden que todos necesitan ser revisados de ahora en adelante. De acuerdo, tararé, sin saber muy bien qué decir. Supongo que, te dejaré en paz entonces. Sin querer poner a prueba su paciencia, volví a mi propio pergamino y continué escribiendo la información necesaria para bloquear el ki, extremadamente contento de que de todos los que podrían haberse dado cuenta de que yo no era quien decía ser, fuera Mai a quien no le importaba menos y no alguien como Azula que me hubiera hecho arrestar a simple vista. Al oír el roce de una silla contra el suelo de piedra, levanté la vista y vi que Mai me lanzaba una mirada apagada. Con los nervios de punta, comencé a observar la habitación, planeando el camino para escapar. De pie, Mai caminó alrededor de la mesa, pero en lugar de ir al escritorio principal como esperaba, regresó a mi lado y tomó asiento junto a mí. Esto, dijo, señalando el diagrama que dibujé a toda prisa. Es horrible. Nunca había visto una ilustración tan terrible, incluso los de la Real Academia de Bomberos para niños pequeños podrían haberlo hecho mejor. ¿Qué? Mirando entre mi dibujo y el que figuraba en el pergamino, no encontré nada malo. Bueno, claro, el arte no era precisamente mi fuerte, pero no se me daba tan mal, ¿o sí? Agarrando mi pincel, deslizó mi pergamino frente a ella y comenzó a dibujar una imagen que era exasperantemente superior en solo la mitad del tiempo. ¿Qué estás haciendo? Corrigiendo tus errores, respondió Mai, sin dudarlo un segundo mientras deslizaba el pincel por el papel con soltura. Denunciarte es demasiado problemático y verte burlarte del arte es demasiado distraído. Este es el camino más fácil, con diferencia. Yo, realmente no sé qué pensar de eso. Por un lado, fue un poco insultante, pero por otro, iba a obtener una ilustración mucho mejor del bloqueo de ki. Gracias, murmuré. Por muy brusca que fuera, me estaba haciendo un favor. De hecho, era bastante puedes agradecerme mejorando tus habilidades artísticas. Tras terminar su dibujo, Mai extendió el pergamino sobre la mesa, dejándolo secar. Ahora bien, ¿había otras imágenes que planeabas profanar? Empecé a sentir un tic en el ojo. Lo triste era que sí tenía algunas fotos más. No me importaría tener su copia. Incendio, oye, hay 2 dibujos en este pergamino, comentó Suki, mirando mi ilustración mal dibujada, un poco más abajo de la de Mai. ¿Hay alguna razón especial para eso? Cambiando el peso de una pierna a la otra, giré lentamente el cuerpo con un movimiento suave, asegurándome de controlar la respiración durante todo el proceso. No realmente. Es solo algo con lo que recibí ayuda de bueno, supongo que podría llamarla amiga. Ha pasado como un año desde la última vez que la vi. Espera, ¿entonces el primero es tu intento?, preguntó Suki. Se tapó la boca y soltó una carcajada. No es tan malo. Dije, deteniendo mi movimiento por un momento. Agarrando el pergamino que había dejado en el suelo, lo desenrollé un poco más, antes de colocarlo en el suelo una vez más, continuando con mi rutina de entrenamiento. No. Se aclaró la garganta. Es que, es monísimo. El señor maestro fuego malvado no sabe dibujar. Quizás debería enseñar esto por el pueblo. Te ayudaría mucho a suavizar la imagen. Sí, dudo que eso ayude. Haría falta algo más que un dibujo de hace años para que la gente me simpatizara. No es que me odiaran ni nada, sino que les preocupaba que un maestro fuego apareciera de repente en sus costas, peor que eso, uno que fuera capaz de vencer a sus guerreros más fuertes. La isla Kyoshi había logrado evitar la guerra de la Nación del Fuego durante casi 100 años y querían que siguiera siendo así. Por cierto, ¿qué estás haciendo exactamente?
Preguntó Suki. Te he visto usar fuego control y es un poco más directo y directo. Esto parece un poco diferente a tu estilo habitual. Pudo darse cuenta de todo eso con solo verme pasar por diferentes formularios. Fue bastante impresionante. Tienes razón, no es una forma de fuego control, es una de agua control de un pergamino que encontré en la Nación del Fuego, expliqué. Suki dejó lo que estaba haciendo y me miró con curiosidad. Quizás sea porque no soy maestra, pero ¿no sería inútil aprender un estilo de control diferente si no puedes usarlo? Quizás, tararé. Pero siempre puedo aplicar lo que aprendo aquí al fuego control. Después de todo, Hiro logró crear una técnica que podía redirigir los rayos estudiando agua control. Sin embargo, yo sentía que se podía aprender mucho más que una simple técnica. Aunque redirigir rayos era todo lo que podía aprender con el agua control, aún quedaban el aire control y el tierra control por considerar. Desafortunadamente, muy pocos pergaminos de aire control sobrevivieron a la masacre de los nómadas del aire por parte de Sozin, y no tuve la suerte de encontrar uno de tierra control. Mirando hacia afuera, Suki suspiró y volvió a enrollar el pergamino. Lo cerró y lo colocó cuidadosamente en un estante entre otros pergaminos que estaban guardados en la sala de entrenamiento, según mi petición, ya que era una de las zonas más seguras de la isla Kyoshi. Tendré que retomar esto un poco más tarde, no pasará mucho tiempo antes de que lleguen los demás, reflexionó. Como líder de las guerreras Kyoshi y principal fuerza policial de la isla, Suki tenía muchos deberes que atender a diario. Patrullando la isla, lidiando con disputas entre los lugareños, ahuyentando piratas mientras se apegaban a un régimen de entrenamiento relativamente estricto, las guerreras Kyoshi lo lograron todo y Suki, siendo la líder, tuvo que manejar todo. No le dejó mucho tiempo libre exactamente, pero por lo que pude ver, estaba bastante feliz con su vida. Asintiendo, pasé por las últimas formas antes de detenerme por ahora. Siempre podría continuar mi entrenamiento en la playa. Incendio, un poco más tarde me encontré paseando por el pueblo. Si bien no era especialmente rico, contaba con un centro pesquero bastante próspero que lo mantenía a flote, aunque, con tan poca gente viviendo aquí, no fue tan difícil. Desafortunadamente, al ser un pueblo tan pequeño, había pocos lugares para visitar. Estaba la calle principal donde vivían todos, la estatua de Kyoshi, los muelles y la sala de entrenamiento que Suki y sus compañeros guerreros frecuentaban. Y el bote en el que llegué, que hace poco se encontró atascado en un árbol a un lado del pueblo, balanceándose precariamente. Probablemente tendría que encargarme de eso antes de que algún niño decidiera intentar subirse y acabar aplastado bajo el casco metálico. Una pregunta rápida. ¿Qué te parecería que quemara algunos árboles? Pregunté. Por pura necesidad. No me haría mucha gracia, ni a los aldeanos tampoco, dijo Suki con seriedad. ¿Puedo preguntar por qué sientes la repentina necesidad de quemar un árbol? Me pareció bien. Tampoco podía irme solo porque quedaría mal parado Suki, que me había defendido. Para bajar mi barco antes de que le caiga encima a alguien, respondí. Con todos los daños que sufrió por el Unagi, era dudoso que volviera a funcionar, pero aún conservaba una cantidad considerable de metal que podría ser útil. Quizás incluso podría desmontar el motor, que, aunque me resultara completamente inútil, podría venderlo por una buena cantidad de dinero a la persona adecuada. Entonces supongo que podría hablarlo con los ancianos de la aldea más tarde, dijo Suki, algo sorprendida. No deberían tener problema en talar un árbol, sobre todo uno que podría suponer un peligro para la aldea. Bueno, fue un comienzo. Al cruzar el pequeño puente que conducía a la estatua de Kyoshi, vi a algunos niños parados un poco más arriba en la calle, junto a las casas, siendo acompañados al interior por sus preocupados padres, mientras los otros pueblos cruzaban la calle revoloteando en pánico. Alzando una ceja ante el comportamiento errático del aldeano, el sonido de una campana repentinamente cortó el aire. No es porque yo esté aquí, ¿verdad? Pregunté, mirando a Suki, que parecía un poco preocupada. Suki negó con la cabeza. No lo es. Esa campana solo suena en caso de emergencia. Eso fue un poco siniestro. Seguía Suki mientras marchaba hacia la ciudad, en dirección a uno de sus compañeros guerreros Kyoshi que estaban ayudando a los aldeanos en sus esfuerzos por asegurar sus hogares. ¿Qué pasa?, ordenó Suki. Es el Unagi, respondió la solitaria guerrera Kyoshi. Está atacando el puerto Koi. Los demás y yo estamos asegurando la aldea por si da la vuelta e intenta atacar aquí. ¿El Unagi? Eso no tiene sentido. Nunca le hemos interesado, murmuró Suki. Sigan asegurando la aldea. Veré qué puedo hacer por el puerto Koi.
Voy contigo, dije con firmeza. Suki era fuerte, de eso no había duda, pero no podía imaginarla luchando contra el Unagi, no sola. Bueno, solo, no lo mates, ¿de acuerdo? Respondió Suki. Unagi ha protegido la isla Kyoshi desde que tengo memoria. Sin ella, la isla será mucho más vulnerable. Está bien. Sería mucho más difícil de manejar, pero podría aceptarlo. Respirando hondo, Suki miró a lo lejos, hacia un sendero detrás del pueblo. Sígueme. Eché a correr hacia el otro lado de la isla y lo seguí de cerca, pasando junto a algunos aldeanos, muchos de los cuales estaban demasiado ocupados asegurando sus casas como para prestarme atención. Al salir del pueblo, ambos tomamos un sendero de tierra que nos llevaba a un punto desde el que se veían ambos lados de la isla. A un lado estaba el pueblo donde me alojaba y al otro el puerto Koi, que parecía haber tenido mejores días, ya que varios edificios se habían inundado y algunos habían sido derribados. Al orientarme hacia el puerto, pude distinguir el Unagi, cuya forma se agitaba violentamente creando olas que amenazaban con derribar los barcos mientras lanzaba chorros de agua hacia los edificios. No lo entiendo, generaciones de guerreros Kyoshi han vivido aquí y esto nunca había sucedido, murmuró Suki. ¿Por qué ahora? Esa era una buena pregunta, pero desafortunadamente no tenía la respuesta. Que yo recordara, esto no debía suceder, lo que significaba que mi presencia, de alguna manera, había cambiado las cosas. No lo sé, respondí. Pero lo averiguaremos. Bajando la colina hacia el puerto, pude ver cuán grave había sido el daño. Varios de los edificios más débiles habían sido destruidos por el ataque de Unagi, mientras que los mejor construidos lograron resistir los golpes, aunque apenas. Al oír un fuerte crujido cuando una ola golpeó, uno de los barcos se estrelló contra los muelles, aplastándolos en el proceso mientras era liberado cuando la marea retrocedió. No debería haber sido un problema ya que estaba bastante lejos de los edificios, pero más de unos pocos pescadores estaban reunidos en los muelles asegurando sus barcos y acababan de caer al agua. Moviéndose hacia el puerto para ayudar, Suki corrió junto a mí y pateó el muelle roto, zambulléndose en el océano donde procedió a nadar hacia los pescadores que estaban siendo rápidamente arrastrados mar adentro. Sacudiendo la cabeza ante la locura de Suki, un escalofrío me recorrió la espalda al notar algo. El Unagi había dejado de agitarse al ver la figura de Suki. Con un gruñido siseante, se adentró en las aguas, dirigiéndose hacia ella. Saltando a través del muelle destrozado, lancé mi puño hacia adelante, lanzando unas cuantas bolas de fuego hacia el Unagi, antes de aterrizar en un barco que había sido severamente dañado por el ataque del Unagi. Con un gruñido bajo, la cabeza del Unagi se giró hacia mi dirección. Genial, capté su atención. Ahora solo me faltaba evitar morir de forma espantosa. Me dirigí a la parte delantera de la nave y me coloqué en posición, esperando a que el Unagi hiciera su movimiento. Mirando hacia Suki, que estaba ayudando a un par de pescadores a nadar de regreso a la tierra, volví mi atención hacia el Unagi. Sin hacerme esperar demasiado, el Unagi asomó la cabeza y soltó un chorro de agua en mi dirección, sin embargo, a diferencia de la última vez, no estaba exhausto y pude verlo claramente a la luz del día. Respiré hondo, tensé el estómago y extendí la palma hacia adelante. El fuego chispeó frente a mí, antes de que una pared de llamas blancas y ardientes se derramara, chocando con el chorro de agua. El fuego y el agua lucharon entre sí por unos instantes, antes de dar lugar al vapor que envolvió el puerto. Retiré la mano, respiré hondo y contemplé la Unagi con calma, sintiendo una pizca de emoción ante el desafío que me aguardaba. No va a ser tan fácil como la última vez. Si quieres verme muerto, tendrás que esforzarte. Mirándome fijamente sin pestañear, el Unagi descendió lentamente hacia el océano, tomando un trago audible de agua salada, antes de desaparecer por completo. De repente, todo quedó en silencio, como si se retirara. Presintiendo que algo andaba muy mal, esperé unos instantes antes de saltar hacia atrás, mientras mis instintos me gritaban, esquivando por poco un chorro de agua que atravesó la cubierta, justo donde acababa de estar. El plan de Unagi no terminó ahí. Saliendo del agua, su largo cuerpo, parecido a una anguila, se estrelló contra la cubierta, envolviéndose completamente alrededor del barco. Su cabeza asomó por el otro extremo para mirarme fijamente. Por suerte, parecía incapaz de soltar otro chorro de agua al rodear el barco de esta manera. Desafortunadamente, el barco empezaba a romperse con el crujido de la madera. Fue más inteligente de lo que creía, pues aparentemente lo había planeado todo. El Unagi sabía que tenía una enorme ventaja bajo el agua y que yo sería poco más que un blanco fácil.
Corriendo hacia él, un destello de luz me iluminó brevemente los ojos, antes de lanzarme hacia adelante, evitando por poco ser mordido. Tranquilizándome, llevé las manos hacia adelante, generando un pequeño rayo que inmediatamente lancé contra su piel acorazada. Con un chillido, el Unagi retrocedió. Desenrollando su cuerpo, se desenredó, balanceando la nave en el proceso. Agarrándome a la barandilla de madera mientras el barco volcaba, me impulsé y subí al casco, evitando ser arrastrado hacia las aguas. Desafortunadamente, fue solo una solución temporal, ya que el barco se hundía. Deslizándose hacia las aguas, el Unagi observaba desde justo debajo de la superficie, esperando el momento en que me sumergiría. Esto distaba mucho de ser ideal. Solo tenía unos minutos como máximo antes de que el barco se hundiera y estaba a merced del Unagi. Si no podía encargarme de él antes de que este barco se hundiera, tendría que usar fuerza letal. Buscando a Suki, la encontré en el muelle, organizando a los marineros para intentar poner en marcha uno de los barcos restantes. No llegaría hasta allí en ese momento. Demonios, incluso si lo hiciera, no había garantía de que el Unagi no hundiera también su barco. Lo que realmente necesitaba era acercarme a tierra firme para no tener que preocuparme tanto por el equilibrio. A este ritmo, incluso llevaría algo como un bote pequeño o incluso hielo. Hielo, eso podría funcionar. Cambiando a la postura de control de agua que había estado usando antes, respiré tranquilamente, enfocando mi atención en las aguas que rodeaban el barco. La única razón por la que el agua que rodeaba este barco era fluida y no sólida era su temperatura, en mayor o menor medida. Al igual que el fuego, estaba llena de energía. Sin embargo, si esa energía se extrajera del agua y se usara para otro propósito, ya no tendría nada que la mantuviera fluida. Exhalando lentamente, inhalé y levanté mi brazo, agarrando la energía que estaba en el agua y sentía algo tirando de mi propio ki de una manera que se parecía a un pato de goma que acababa de ser arrastrado bajo el agua solo para rebotar hacia arriba, conmigo siendo dicho pato de goma. Intentando de nuevo, esta vez un poco más pequeño, levanté mi brazo, desviando el calor de un área significativamente más pequeña, logrando enfriar el agua lo suficiente para comenzar a formar hielo. Con el sudor goteando por mi frente, continué moviéndome a través de varias formas modificadas de control agua que lentamente pero con seguridad formaban una plataforma sobre la que yo podía pararme. Sintiendo la fría agua del océano envolverme los pies, me lancé. Salté del barco casi hundido y caí sobre una gran placa de hielo que, como mínimo, me dio un poco más de tiempo. Mientras buscaba al Unagi, mi balsa de hielo se movió cuando una sombra apareció debajo de ella. ¡Mierda! Salté hacia un lado cuando el Unagi mordió mi balsa y la destrozó. Respiré profundamente y me agarré de uno de sus bigotes antes de caer al agua, solo para ser repentinamente lanzado al aire mientras el Unagi se agitaba. Apretando mi agarre, moví mi cuerpo en el aire, evitando estrellarme contra su cara, solo para ser alcanzado por otro destello de luz. Luchando por encontrar su origen mientras me lanzaban, mis ojos se posaron en su boca, donde algo brillante relucía entre sus dientes. «Tienes que estar bromeando», murmuré, luchando por aguantar. Allí, entre los dientes del Unagi, había un trozo de metal clavado en su encía. La razón por la que estaba enfadado era porque intentó comer algo que no debía y le dolió una muela. Agarrando fuertemente el bigote con un brazo, lancé un puñetazo hacia el Unagi, enviando un pequeño arco de llamas hacia su cara en un intento de hacer que dejara de moverse. Agachándose debajo, el Unagi se zambulló bajo las aguas, moviéndose con movimientos bruscos en un intento de desalojarme. Apretando los dientes, subí lentamente por el bigote. Al llegar al final, me agarré al borde de su boca y bajé con cuidado, sintiendo la necesidad de aire en los pulmones. Deslizándome un poco más abajo, agarré uno de sus dientes, antes de soltar la otra mano, buscando la causa del dolor del Unagi. Estirándome todo lo que pude, mis dedos apenas la rozaron. Esto sería mucho más fácil si la maldita anguila gigante dejara de intentar ahogarme. Al darme cuenta de que así no llegaría a ninguna parte, levanté las piernas, envolviéndolas alrededor de uno de los dientes del Unagi, antes de estirarme. Agarrando la chatarra, el cuerpo del Unagi se estremeció de dolor. Tirando con todas mis fuerzas, el Unagi intensificó sus movimientos. Al salir a la superficie, emitió un rugido que liberó toda el agua que tenía almacenada en su cuerpo de un solo golpe. Tomando aire con dificultad, coloqué mis pies sobre los dientes junto al trozo de metal y tiré, liberándolo, solo para ser golpeado de repente por una sensación de ingravidez mientras quitaba lo único que me impedía caer.
Girando mi cuerpo en el aire, lancé una patada, dejando escapar una ráfaga de fuego en un intento de frenar mi descenso, solo para estrellarme contra la superficie del agua un momento después, deslizándome debajo de su superficie. Haciendo una mueca, comencé a patear mis piernas en un intento de llegar a la superficie, solo para congelarme cuando sentí que el agua se movía detrás de mí. Al girarme lentamente, me encontré cara a cara con el Unagi en su propio territorio. Sus brillantes ojos verdes me clavaron en el lugar. Levanté los brazos a la defensiva, sin querer rendirme aunque parecía imposible, solo para que la enorme serpiente nadara hacia mí más lento que antes, pareciendo mucho más dócil. Empujándome con su nariz, agachó la cabeza un poco más antes de nadar hacia adelante y recogíme en el proceso. Esto era nuevo. Nunca pensé que el Unagi pudiera ser tan amigable. Creo que me equivoqué, la verdad es que era bastante agradable. Rompiendo la superficie del agua, la enorme serpiente marina se dirigió hacia los muelles, pasando junto a un barco que Suki acababa de prepararse para zarpar. Le di un pequeño saludo y todo lo que recibí a cambios fue una mirada incrédula, y no fue solo ella, ya que tanto marineros como aldeanos vieron cómo el Unagi me dejaba en tierra firme. Una parte de mí sentía que esto podría servir para que los aldeanos desconfiaran aún más de mí, pero a una parte más grande y vocal no podría importarle menos lo que pensaran ahora que acababa de hacerme amigo de una serpiente marina gigante. Ver a Mai se había convertido en algo, bueno, no precisamente habitual. No, eso implicaría que teníamos una hora fija para vernos, algo prácticamente imposible dada nuestra diferencia de estatus. Mai era una noble y yo no. En lo que a la Nación del Fuego se refería, eso era todo. La única manera de que alguien como yo pudiera interactuar con Mai era siendo un oficial militar de alto rango, algo a lo que aspiraba ser el polo opuesto. Entonces, ¿por qué una plebeya de la clase media de la Nación del Fuego como yo tenía una relación relativamente amistosa con Mai? Esa era una pregunta difícil de responder, una de la que ni siquiera yo estaba seguro. Si tuviera que adivinar, probablemente sería una mezcla de aburrimiento y curiosidad. Desde fuera, la vida de Mai parecía agradable, lujosa incluso, pero esa no era la verdad. No le faltaba nada y podía hacer lo que quisiera siempre que escuchara a sus padres y se comportara como la heredera perfecta. En algunos casos, la trataban más como un adorno que como un ser humano. Ella era poco más que un pájaro enjaulado, que hacía lo que se le decía pero que nunca le permitían extender sus alas más de lo permitido. Y entonces se encontró conmigo en los archivos reales de todas las cosas, un lugar reservado para aquellos de la posición de Mai, no para algún plebeyo al azar. Dicho esto, nos encontramos ocasionalmente y con el tiempo nos convertimos en amigos. Dime otra vez por qué haces esto, se quejó Mai. Cruzó los brazos, apoyada en un árbol cercano. No le veo el sentido. ¿No sería mejor que te concentraras en tu fuego control? Al menos así me ahorraría tener que verte agitarte como un mono aullador en llamas. Con un sobresalto ante la comparación, le ofrecí una sonrisa forzada. Solo pensé en probar algo un poco más sutil. Nunca se sabe cuándo algo así puede venir bien. Mai me miró fijamente, suspiró y se dio una palmada en la frente. Bien. Veamos qué tienes. Asintiendo, saqué 3 cuchillos de mi bolsillo y los sostuve con los dedos. Eché el brazo hacia atrás y miré rápidamente a Mai, quien tenía una expresión de dolor en el rostro ante mi evidente falta de habilidad. Respirando hondo, lancé mis espadas hacia adelante, enviándolas hacia un árbol cercano. 2 fallaron por completo, mientras que la tercera golpeó el árbol con un ruido metálico antes de rebotar hacia mí, aterrizando ligeramente a mi lado. La verdad es que salió mejor de lo que pensaba, reflexioné, frotándome la barbilla distraídamente. Supongo que solo queda intentarlo de nuevo y... No. No. Tarareé, luchando por mantener la sonrisa fuera de mi rostro ante la indignación de Mai. Si algo aprendí de mi tiempo con Mai, fue que odiaba que algo se hiciera mal. La enfurecía tanto que se desquitaba consigo misma corrigiéndolo. Eso fue sin duda una de las peores cosas que he visto en mi vida, dijo Mai. Avanzando, agarró mi cuchillo del suelo y lo sostuvo frente a mí. Si quieres aprender a lanzar un cuchillo, vas a necesitar algo un poco mejor para empezar que esto. ¿De dónde sacaste esto? Ah, eso. Es solo un juego de cuchillos viejos que tenía por casa. Iban a tirarlos, así que pensé que podría usarlos para mí. Eres, sin duda, la persona más problemática que he conocido, dijo Mai, mirándome con la mirada perdida. No te vas a rendir, ¿verdad? No, respondí. Eso pensaba, suspiró. Me agarró la muñeca y me puso el cuchillo en la mano, colocando mis dedos alrededor del filo.
Empezaremos con uno por ahora y luego iremos avanzando. Asintiendo, seguí lentamente el movimiento de Mai, asegurándome de anotar cualquier corrección que hiciera a mi forma. Tras repetir el movimiento varias veces hasta sentirme cómodo, finalmente lo intenté. Al mover la mano hacia adelante, se oyó un golpe sordo cuando el cuchillo chocó con el árbol al que apuntaba, atravesando apenas la corteza. Mejor, dijo Mai, con aspecto satisfecho. Necesitarás un buen juego de cuchillos arrojadizos. Sí. Mai se interrumpió y extendió el brazo, lanzando una oleada de dardos que recorrió el bosque, empalando varios árboles. Pasaron unos momentos de tensión, antes de que finalmente bajara el brazo. ¿Todo bien?, pregunté, mirando con cautela hacia el bosque. Asintiendo, Mai se giró hacia mí y dejó caer silenciosamente una pequeña daga en su mano. Sí, solo creí ver a alguien, eso es todo. Dando un paso al frente, lanzó la daga por encima de su cabeza y recibió un grito de satisfacción cuando una chica vestida de rosa cayó de un árbol cercano. ¡Y mierda! Era Tilee. Si estaba por aquí, Azula también estaría aquí. Si estaba en serios problemas. Aún no estaba listo para conocerla. Mai, eso fue muy cruel, gimió Tilee mientras se levantaba lentamente, sacudiéndose el polvo. ¿Y si de verdad me pegaste aquella vez? Habría sido un roce como mucho, respondió Mai. Entonces, ¿hay alguna razón por la que te escondiste entre los árboles? No me estaba escondiendo, estaba parpadeando. Tilee sonrió alegremente. Ah, cierto, vine a decírtelo. Azula dijo que estará ocupada aprendiendo técnicas avanzadas de fuego control durante las próximas semanas, así que deberíamos dedicarnos a lo nuestro también. Ante esto, respiré aliviado brevemente. ¿Quién es ese, por cierto?, preguntó Tilee. Echando un vistazo por encima del hombro de Mai, nos miró a mí y a su amiga. Espera, no me digas, ¿es tu novio secreto? No, dijo Mai con voz cansada. Tarareando, Tilee miró a Mai unos instantes, como esperando a que se derrumbara, antes de posar su mirada en mí. Ya veo, ¿y el novio del señor? ¿No Mai tiene nombre? Le, añadió Mai. Tras observarme un momento más, Tilee sonrió radiante. Como yo, ambos llevamos un Le en el nombre, aunque el mío lleva un Ti delante. Así que, si no están saliendo en secreto, ¿qué hacen aquí? Sí que hablan, ¿verdad? Lo haré, asentí. Qué bien, lo último que quiero es que esto sea incómodo, susurró Tilee. Bueno, en fin, sobre mi pregunta, estaba practicando cómo lanzar cuchillos correctamente, respondí. No tenía sentido ocultarle ese secreto a Tilee. Y Mai decidió enseñarme cómo se hace. ¿En serio?, preguntó Tilee, sorprendida. Mai nunca me ha hecho eso, dijo, lanzándole una mirada acusadora a su amiga. ¿Nunca preguntaste? Mai se encogió de hombros. Pero siempre quise hacerlo. Simplemente nunca tuve la oportunidad, dijo Tilee con un puchero, cruzándose de brazos. Entonces eso significa que si te lo pido ahora, ¿me enseñarás cómo se hace? Suspirando, Mai se pasó la mano por el pelo. Supongo. ¿Sí?, exclamó Tilee. ¿Empezamos ya? ¿Necesitas ayuda para recoger tus dardos? ¿Qué tal? Yo me encargo de recoger mis dardos, me interrumpió Mai. Me miró fijamente y de repente sonrió con suficiencia. ¿Por qué no se dedican a otra cosa, Lee y tú, ya que estoy un poco perdido? Sé que le interesa aprender a bloquear el ki. ¿Qué mejor persona que tú para aprender? Espera, ¿de verdad me estaba dejando en casa de Tilee para no tener que enseñarme más hoy? Al ver la expresión de triunfo en el rostro de Mai, parecía que sí, pero no se estaba creando más trabajo al tener que enseñar también a Tilee. ¿En serio?, preguntó Tilee con entusiasmo. ¿Quieres aprender a bloquear el ki? Sí, respondí, un poco desconcertado por las acciones de Mai. Sé lo básico sobre dónde están los puntos de presión, pero no estoy muy seguro de cómo aplicar lo que he aprendido. Eso es lo mejor, vitoreó Tilee, acercándose. Ven, déjame mostrarte. Está bien, sintiendo varios golpes ligeros en el pecho y la espalda, mi cuerpo se relajó repentinamente y caí al suelo. Escuché un suave bufido y miré a un lado lo más que pude, solo para encontrarme con Mai allí de pie, con una expresión divertida. Ya veo, por eso quería que Tilee entrenara conmigo. Mai debió darse cuenta de que la engañé para que me enseñara a lanzar un arma blanca correctamente y que esto era venganza. Tenía que dárselo. Sin duda sabía cómo usar todo a su favor. Así es como se siente cuando tu ki está bloqueado, dijo Tilee, apareciendo su rostro justo frente al mío. Me agarró la camisa y me giró sobre la espalda. No te preocupes, recuperarás el control de tu cuerpo en unos minutos.
tardaría más si alcanzara algunos puntos ki más. Lo que significa que técnicamente podrías elegir cuánto tiempo tu oponente permanecería en el suelo, suponiendo que pudieras golpearlo en primer lugar. ¿Hay alguna forma de desbloquearlos? Ninguno que yo sepa, solo tienes que esperar, tarareó Tile, sentándose a mi lado. Bueno, ya que tenemos tiempo, ¿por qué no me cuentas algo de ti, Le? Quiero saber más sobre la misteriosa amiga de Mai. Incendio, en teoría, bloquear el ki era bastante sencillo. Solo requería saber dónde estaban los distintos puntos ki en el cuerpo y cuáles atacar. No necesitabas ser especialmente fuerte ni entender cómo aprovechar la energía dentro de tu cuerpo, solo necesitabas golpearlos en los lugares correctos y caerían al suelo antes de que se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Dicho esto, aplicarlo en combate era algo completamente distinto. Necesitabas ser rápido, preciso, incluso ágil y tener una concentración excepcional para que no te pillaran desprevenido. Tu oponente no iba a esperar a que lo golpearas primero. Esto es, mucho más difícil de lo que pensé, respiró Suki con cansancio, apoyada en las rodillas. Al levantar la vista, gotas de sudor le resbalaban por la cara. No sé cuánto tiempo más podremos continuar, tendré que reunirme con los demás muy pronto. ¿Quieres que venga aquí? Pregunté, igualmente sin aliento. Suki, francamente, tenía una cantidad ridícula de resistencia, pudiendo entrenar durante una hora literal sin tomar un descanso, y no se detuvo allí, ya que todavía planeaba atender sus deberes como guerrera Kyoshi. Ya sabía que era una dedicación absoluta cuando se lanzó a salvar a esos marineros del Unagi, pero esto era, francamente, ridículo. No me extrañaba que pudiera luchar contra los maestros en igualdad de condiciones con tanta dedicación. No. Suki se puso en movimiento y se abalanzó sobre mí. Me lanzó varios golpes rápidos, cada uno dirigido a un punto diferente del cuerpo, y logré defenderme, esquivando y redirigiendo sus ataques. Suki respondió con algunos golpes y sonrió con sorna. Me agarró la muñeca, se puso en guardia y metió el pie entre mis piernas, haciéndome perder el equilibrio. Agarrándola del hombro con la mano libre, me tambaleé hacia atrás, arrastrándola conmigo. Al caer al suelo con Suki encima de mí, uno pensaría que la pelea terminaría ahí, pero se equivoca. Aprovechando su posición, logró sujetarme un brazo por la espalda y descargó el puño, intentando inutilizar el otro. Por reflejo, le di un golpe en el costado con el pulgar justo cuando asestó el golpe, y ella chilló al ver que mi brazo caía flácido a mi costado. Suki, agarrándose el costado con un brazo, intentó presionar otro punto con la mano libre, pero perdió el equilibrio de repente. Cayendo hacia adelante, levantó el brazo y logró contenerse antes de que nuestras cabezas chocaran. Gruñendo mientras se apoyaba en un brazo, Suki se soltó, intentando aliviar la carga, pero terminó desplomándose por completo. Tal vez deberíamos darlo por empatado, dijo Suki, respirando con dificultad. Asentí lentamente. Me parece bien. Con lo efectiva que era Suki bloqueando el ki, probablemente necesitaría incorporar fuego control en nuestro próximo entrenamiento si quería ganar. Con dificultad para moverme, intenté sacar el brazo de debajo del cuerpo, pero lo encontré completamente atascado. Apoyándome en las piernas, saqué el brazo. Bien, ahora todo lo que necesitaba hacer era, al escuchar que se abría la puerta de la sala de entrenamiento, Suki y yo levantamos la vista justo a tiempo para ver a los otros guerreros Kyoshi entrar en la sala y congelarse al vernos. Suki, preguntó una de las guerreras Kyoshi más valientes. ¿Deberíamos darles 5 minutos más? No es así. Chilló Suki, sonrojándose. Solo estábamos entrenando. Pero entonces, ¿por qué estás? Señaló como Suki estaba encima de mí. Y además tan sudada. Suspirando, me pasé una mano por el pelo. Accidente de bloqueo de ki, de hecho, ya que estás aquí, ¿podrías ayudarnos a levantarnos? Estamos un poco atascados, dije, recalcando que no podía mover el brazo. Incendio, al salir, contemplé el paisaje helado. La hierba estaba cubierta por una capa de nieve. Los árboles hacía tiempo que habían perdido sus hojas. Pequeñas columnas de humo se elevaban desde las cabañas de la calle principal, cada una cubierta con un poco de nieve y hielo. Incluso la estatua de Kyoshi sentada a la cabeza de la ciudad no se había librado del clima frío, ya que ahora estaba cubierta por una fina capa de escarcha que se hacía aún más evidente cuando el sol brillaba sobre ella. El invierno había azotado la isla y a quienes la habitaban. Sin embargo, eso no significaba que fuera especialmente sombrío. El calor no era difícil de encontrar cuando eras maestro fuego. Sintiendo el aire gélido morderme, me froté las manos, exhalando lentamente, calentando el ambiente.
Lenta pero seguramente, la escarcha que cubría el suelo de madera del dojo comenzó a derretirse. Respiré hondo y la temperatura se disparó a mi alrededor. Avancé lentamente por el sendero que iba del dojo hacia el pequeño puente que conducía al pueblo, derritiendo escarcha, hielo y nieve por igual. Al principio, empezó como una forma de que los aldeanos no me tuvieran tanto miedo, pero rápidamente se convirtió en un hábito matutino. Los aldeanos consiguieron una aldea más cálida y sin tanta nieve, y yo pude practicar mi fuego control en un ambiente más frío sin asustar a nadie. Al principio se mostraron cautelosos, pero a medida que pasó el tiempo y el invierno se hizo más frío, se acostumbraron a mi presencia en la isla. Terminando un poco temprano, me dirigí a la playa por donde había llegado, deteniéndome solo al llegar a la orilla arenosa. Ya no faltaba mucho, quizás una semana, 2 como máximo, antes de que Aan finalmente llegara. Suspirando, me senté a poca distancia del agua. Iba a extrañar este lugar cuando me fuera. Era tranquilo, incluso pacífico. No necesitaba preocuparme por ser atrapado y arrastrado en medio de la noche por algún crimen imaginario, algo que habría sucedido si no me hubiera unido a la Armada de la Nación del Fuego cuando lo hice. Al ver una enorme aleta sobresalir del agua, me dispuse a levantarme, pero luego me zambullí y un chorro de agua de baja potencia se estrelló contra el suelo frente a mí, rociando mi cuerpo con trozos de arena húmeda. Bueno, ¿y eso para qué?, pregunté, quitándome la arena de la cara. De pie una vez más, me giré hacia el océano y encontré a Lunagi esperando a poca distancia, mirándome expectante. Sacudiendo la cabeza, caminé alrededor de la costa, acercándome lo más posible a la anguila gigante, antes de entrar al agua, prefiriendo tener algo firme donde pararme mientras lidiaba con el Lunagi que un puente de hielo improvisado que se rompería fácilmente si se golpeaba. Me detuve cuando el agua me llegó a la cintura y esperé mientras bajaba lentamente la cabeza hasta mi altura. Cerrando el ojo, pegó la cara a mi cuerpo y emitió un sonido parecido a un ronroneo. Extendí la mano y acaricié la cara escamosa de Lunagi. A pesar de ser una criatura marina tan grande que había destruido numerosos barcos en el pasado y era propensa a hacer berrinches capaces de hacer olas enormes, el Lunagi era sorprendentemente amigable, al menos con aquellos a quienes consideraba amigos. ¿Solo querías un poco de atención, eh? Rozando su cabeza contra mí, abrió el ojo una vez más y se retiró lentamente, deteniéndose solo cuando su boca estuvo justo frente a mí. Al abrirlo, reveló una hilera de dientes afilados y entrelazados y un olor acre horrible que me dio náuseas. Al mirar a Lunagi, este emitió un sonido parecido a un gruñido y chasqueó los dientes antes de abrir la boca una vez más. ¿En serio? ¿Otra vez? Gimiendo lastimeramente, el Lunagi golpeó su nariz contra mí, antes de abrir más su boca. Está bien, solo, muéstrame qué te molesta, dije, haciéndole un gesto para que se acercara. El interior de la boca de Lunagi era prácticamente como lo esperaba. Dientes afilados, algunos trozos de carne y escamas del coy elefante que había estado comiendo y agua salada. Aparte de eso, no había mucho más. La única forma de verlo mejor era si me metía dentro, y eso no era algo que planeaba hacer, jamás. Al levantar la vista, encontré la causa de la incomodidad de Lunagi. Entre 2 de sus dientes superiores se encontraban los restos retorcidos de lo que parecía ser un machete. ¿Cuándo habría? Bueno, supongo que podría decirle a Suki que no tenía que preocuparse por esos piratas que se vieron en el horizonte la otra noche. ¿Sabes? No puedes seguir comiendo todo lo que te llama la atención, gruñí, viéndome obligado a estirarme para agarrar la espada rota. No siempre estaré cerca para hacer esto por ti. Dejándome caer con el retorcido trozo de metal en mi mano, di un paso atrás mientras la mandíbula de Lunagi se cerraba de golpe por instinto. Parpadeando mientras abría su boca una vez más, sus ojos se movieron entre mí y algo un poco más atrás antes de dejar escapar un gruñido bajo. Hola, acabo de llegar con unos amigos y no pude evitar ver que estabas controlando esa anguila gigante, qué truco tan genial, por cierto. ¿Cómo lo haces? Ah, soy Aram, por cierto. Y yo, me equivoqué por completo al calcular cuándo llegaría, aunque ver que el Lunagi miraba a Aram como si fuera su próximo bocado era lo de menos. No era así como esperaba que me encontrara con él. La única forma en que esto podría empeorar es si Aam se va antes de que tenga la oportunidad de hablar con él. ¡Guau! Cálmate. Grité. Me paré frente a Aam y levanté las manos para tranquilizarlo, solo para ver cómo se retiraba a aguas más profundas, desapareciendo por completo bajo el océano. Bueno, eso no está bien. Sí, quizás tengamos que volver a la orilla. ¿Por qué? Se ha ido, ¿verdad?
Al salir del agua, el cuerpo de Unagi se deslizó por la superficie. Su impulso lo ayudó a cruzar las aguas poco profundas donde luchaba por nadar. Con un grito, Aang salió corriendo, no sin antes arrastrarme con él, algo con lo que no tendría ningún problema si corría en la dirección correcta. En cambio, parecía que planeaba cruzar aguas más profundas. «Tenemos que llegar a tierra», grité. «Allí es donde voy». Serpenteando por el agua, el Unagi se quedó un poco atrás, incapaz de seguir la velocidad de Aang. Al ver que no iba a poder alcanzarnos, lanzó un chorro de agua. Lanzando mi puño hacia adelante, un chorro de fuego chocó contra el avión, derribándolo lo suficiente para evitar que nos golpeara. Al llegar a tierra, Aang perdió el equilibrio, lo que lo hizo caer hacia adelante y yo patiné hasta detenerme, empujándome arena por la ropa. Esto, realmente no fue como imaginé que sería mi encuentro con Aang. Como mucho, pensé que todo saldría con normalidad, ser apresada por las guerreras Kyoshi junto a Katara y Sokka, no esto. Gimiendo, me incorporé lentamente, solo para detenerme cuando sentí algo en el cuello. Cierto, debería haberlo esperado. «Espera ahí. Sokka», dijo Aang. «¿Qué pasa?» «Él es de la Nación del Fuego». «No, no lo soy», tarareé, mirando hacia arriba para ver que era un boomerang afilado lo que sostenían contra mi cuello. «Sí lo eres. Díselo, Katara». «Es verdad, Aang. Sokka y yo lo vimos haciendo fuego control». «Eso no prueba exactamente que sea de la Nación del Fuego o que los apoye», señalé. «Espera, ¿entonces no apoyas a la Nación del Fuego?», preguntó Aang, con un tono bastante optimista. «No», respondí. Aang me miró fijamente un momento y asintió lentamente. «Te creo». «Podría estar mintiendo», argumentó Sokka. «¿Y si es un espía, o alguien que trabaja para Zuko? Podría haber atacado con esa anguila gigante a propósito para que no pensaran que era de la Nación del Fuego». «En realidad, creo que fui responsable de eso», dijo Aang, frotándose la nuca con timidez. «Y no me ha dado ninguna razón para dudar de él. Creo que dice la verdad». Pero el mal, no lo sé, Sokka», murmuró Katara. «¿Y si te equivocas y no es tan malo?». «Bien, pero que quede claro que si esto nos sale mal, y saldrá mal», dijo Sokka señalando dramáticamente con su boomerang. «Que yo era el que estaba en contra de esta decisión». «Todo va a estar bien, Sokka», dijo Aang con voz alegre, antes de volverse hacia mí. «Así que no supe tu nombre». «Oh, Eson», respondí. Me puse de pie y apenas empecé a sacudirme el polvo, cuando descendieron. Moviéndose como un borrón desde las copas de los árboles, los guerreros Kyoshi aterrizaron alrededor del trío, golpeándolos con varios golpes precisos que los dejaron caer al suelo. Y todo había ido muy bien también. «Ja», lo llamé. «Sokka, ahora realmente no es el momento». Notamos que el Unagi estaba inquieto. «¿Cuál es la situación?», preguntó Suki, mirando al trío. «¿Piratas? ¿Polizones? ¿Nación del Fuego?». «No, nada de eso», murmuré, palmeándome la cara. «Entonces, ¿quiénes son?». «Espera. Lemur, bisonte, monje calvo, ¿no te habrían congelado hasta hace poco?», preguntó Suki. «¿Lo habrías hecho? ¿Cómo lo supiste?». «Aang», siseó Katara. «Ah, cierto. No lo era». Sin creerle ni un segundo, Suki se volvió hacia mí. «¿Quiénes son exactamente estas personas?». «Katara y Sokka de la tribu Agua del Sur», dije, señalando al dúo de hermanos. «Y Adam, el avatar actual». «Espera, ¿lo sabías?», preguntó Aang. «¿Cuándo te diste cuenta de que yo era el avatar?». «Más largo de lo que crees», respondí crípticamente. «Sabes, hubo un tiempo en que las cosas tenían sentido por aquí», comentó Suki. A mi petición, el grupo fue llevado de regreso a la sala de entrenamiento de los guerreros Kyoshi, donde el trío podría esperar allí sin tener que preocuparse de que Unagi hiciera otra aparición. Aunque lejos de ser la primera reunión ideal, las cosas podrían haber ido peor. Al menos así tuve tiempo para explicarme sin que se escaparan, murmuró Aang con torpeza. Al incorporarse, había recuperado bastante control sobre su cuerpo a pesar de haber tenido su ki bloqueado hacía apenas unos minutos. Katara y Sokka, en cambio, seguían despatarrados en el suelo. «Así que, solo para asegurarme, todo lo que dijiste antes, ¿mentiste o decías la verdad sobre no apoyar a la Nación del Fuego?». «Claro que era mentira», dijo Sokka. Intentando incorporarse como Adam, cayó hacia adelante, plantando la cara en el suelo junto a él. Probablemente mandó a buscar a Zuko. «Derrotemos a este tipo y salgamos de aquí. ¿Sabes? Si hubiera estado del lado de la Nación del Fuego, no habría sido un mal plan». Podría parecer que Sokka era demasiado paranoico, pero solo estaba pensando en la mejor manera de mantener a Aang y Katara a salvo.
Lo respetaba. Sí, sobre eso, rió Aang, frotándose la nuca con torpeza. No siento bien mi aire control, así que estamos atrapados aquí. A mí también me pasa, murmuró Katara preocupada. Es como si me hubieran desconectado de mi agua control. El bloqueo del ki era probablemente una de las cosas más aterradoras por las que podía pasar un maestro, especialmente si no sabía que era solo temporal. Uno pensaría que era como perder una extremidad, pero la verdad es que era más parecido a perder un sentido. Todo un aspecto de la realidad que te había acompañado desde que naciste, simplemente desaparecido. Se te pasará en unos minutos, una hora como máximo, dije para tranquilizarte. Y para responder a tu pregunta, no mentía. No apoyo ni apoyaré jamás a la Nación del Fuego y su guerra. ¡Qué alivio!, exhaló Aang. Por un instante, empecé a preocuparme mucho. No creo que hubiera podido resistir mucho sin mi aire control. Lo siento, se disculpó Suki. Cuando vimos a Lunagi enloquecer, pensamos lo peor, y entonces lo vimos apuntando con un arma al cuello de On y reaccionamos. No habríamos atacado de haber sabido quién eras. También fue un poco culpa mía, así que supongo que ambos tenemos algo de culpa, tarareó Aang, antes de animarse de repente. Ah, por cierto, ¿cómo supiste eso de mí? Que quedé atrapado en un iceberg. No lo hice. La mirada de Suki se posó en mí. On dijo que te estaba esperando cuando nos conocimos, pero probablemente seguías congelado, al comienzo del invierno. El comienzo del invierno, murmuró Aang. Pero, ¿cómo puedes saberlo? Solo llevo descongelado unas 2 semanas. Bueno, supongo que por fin había llegado el momento de explicar algunas cosas. La única pregunta era qué diría. Si revelaba demasiado, corría el riesgo de arruinar por completo la cronología, posiblemente para peor. Lo contrario también era cierto. Si decía muy poco, desconfiarían de mí. Esta fue una situación un poco complicada. Necesitaba revelar la cantidad justa. ¿Sabías que, en la Nación del Fuego, todos los menores de 16 años debían asistir a la escuela? Una de las materias que les gustaba enfatizar era historia, específicamente sobre la guerra, expliqué, atrayendo al grupo, incluida Suki. Desde el principio, a todos los estudiantes se les enseña sobre el Señor del Fuego Sozin y su gran estrategia de usar el ahora llamado Cometa de Sozin para reforzar su ejército, lo que lo llevó a su triunfo sobre el ejército de los nómadas del aire. Mentira. Gritó Aang. Sus tatuajes se iluminaron brevemente, antes de volver a su azul habitual. Los nómadas aire no tenían ejército. Nosotros, eran un pueblo pacífico que evitaba los conflictos. Aang, murmuró Katara en voz baja. Se incorporó y le puso una mano reconfortante en el hombro. Estaba mucho más emocionado de lo que pensé, aunque probablemente debería haberlo esperado. Desde la perspectiva de Aang, acababa de perder a su pueblo. No los casi 100 años transcurridos desde el genocidio de Sozin. Para colmo, la última parada del grupo había sido el Templo del Aire del Sur, donde se encontraron cara a cara con la horrible realidad de lo sucedido. Y él acababa de llegar del Templo del Aire del Sur. Lo sé, créeme, lo sé, tarareé con calma. Es propaganda que usa la Nación del Fuego para quedar mejor, y como nadie puede decir lo contrario, todos lo aceptan como un hecho. Si no hubiera visto la verdad con mis propios ojos, probablemente yo también la habría creído. Al calmarse, la mirada de Aang se transformó en confusión. Espera, ¿qué quieres decir con ver la verdad? Supongo que podría decirse que tuve una visión, respondí. Aunque no es precisamente común, era algo que podía ocurrir aquí ocasionalmente. Vi algunas cosas, y tu regreso fue una de ellas, así que así supiste que estaríamos aquí, se dio cuenta Aang. Lo viste. Es increíble. ¿Qué más viste? Esto y aquello, tarareé. Contarles todo lo que iba a pasar era una receta para el desastre, pero algunas cosas aquí y allá podrían ayudarlos. Genial. Un maestro fuego adivino, gimió Sokka. Ya lo he visto todo. Dime, si de verdad puedes ver el futuro, ¿cómo venceríamos al Señor del Fuego? Bueno, es un maestro fuego bastante poderoso, así que probablemente no querrías pelear con él en campo abierto, respondí. Da la casualidad de que los maestros fuego pierden su control durante un eclipse solar, pero no te recomiendo intentar atacarlo en ese momento. A él y al resto de sus superiores les gusta esconderse en un búnker durante el eclipse. Era una precaución contra un posible asesinato. Más aún, era una prueba de que Ozai, aunque era un maestro fuego extremadamente poderoso, no confiaba en sus habilidades no relacionadas con el fuego control. El eclipse solo duraría 8 minutos, pero al parecer eso bastaba para justificar esconderse en un búnker oculto, entre otras cosas, por un volcán.
Estaba siendo sarcástico, murmuró Sokka. Espera, ¿los maestros fuego no pueden controlar durante un eclipse? ¿Cómo es que nadie lo sabe? La Nación del Fuego lo sabe y prefiere no revelarlo, respondí. Además, solo son unos minutos como máximo, no lo suficiente para ganar una batalla a gran escala, y aunque la Nación del Fuego no pueda contraatacar con la misma eficacia, tienen suficientes precauciones para detener un ataque hasta que recuperen su fuego control. Me levanté, me sacudí el polvo y di unos pasos hacia el pequeño estante, cuidadosamente repleto de pergaminos. Tomé uno, me giré y se lo ofrecí a Katara. ¿Qué es esto?, preguntó Katara, mirando el pergamino con cautela. Una copia de un pergamino de agua control, respondí. Pensé que te gustaría echarle un vistazo, aunque, si no lo quieres, supongo que podría dejarlo aquí. No, tosió Katara. No será necesario. Tomó el pergamino con cuidado y lo apretó contra su pecho con gesto protector, antes de asentir. Gracias. De nada, asentí. Siendo el último en recuperarse del incidente del bloqueo de Ki, Sokka se incorporó lentamente, gimiendo sin parar. Entre esa serpiente marina gigante, un maestro fuego adivino y la paliza de un grupo de chicas, creo que ya terminé por hoy. Voy a volver a dormir, donde todo cobra sentido. Katara le dedicó a Suki una sonrisa de disculpa. Lo siento por él, es un idiota. Todavía estoy aquí. Graznó Sokka. ¿Sí, y? Replicó Katara. Gruñendo, se marchó, dirigiéndose hacia donde los otros guerreros Kyoshi estaban alojando a Appa. ¿Siempre es así?, preguntó Suki. La verdad es que no, Katara negó con la cabeza. Es que ha sido un día difícil para él, considerando todo. Me lanzó una rápida mirada. Incendio, al bajar al muelle, me hice a un lado cuando un montón de nieve cayó justo donde había estado. Lentamente, pero seguro, el clima estaba mejorando. Probablemente pasaría otro mes, tal vez mes y medio, antes de que terminara el invierno. Habían pasado unos días en la isla Kyoshi y el grupo recién llegado se adaptó rápidamente a su nuevo entorno. Aang le había cogido mucho cariño a la isla y pasaba mucho tiempo presumiendo ante los residentes, a los niños les encantaba ver sus trucos de aire control. Los hermanos de la tribu Agua, por otro lado, no se sinceraron tan rápido. Sokka todavía estaba avergonzado de que un grupo de chicas lo hubiera derrotado y desconfiaba mucho de mí. Había llegado al punto de seguirme en secreto, esperando el momento en que hiciera algo malo, como todos los maestros fuego, supongo. A Suki le pareció bastante divertido. Katara, por otro lado, se había dedicado a pasar la mayor parte del tiempo intentando aprender del pergamino de agua control que les había dado. Cuando no estaba con su hermano Ian, o buscando comida en la aldea. A diferencia de su hermano, parecía que había empezado a evitarme. Al escuchar el sonido de algo pesado estrellándose contra el suelo mientras una fina niebla de agua se extendía por el bosque sin hojas, aceleré el paso y solo me detuve cuando llegué a una playa empapada con Katara parada en el centro, agitando desesperadamente sus manos sobre el pergamino de agua control copiado. No, no, no. No manches. Murmuró, mientras intentaba sacar el agua del pergamino sin dañar su contenido. Tosiendo levemente, salí del bosque, lo que hizo que Katara se congelara. ¿Está todo bien? ¿Qué? Sí, todo está bien, dijo Katara, escondiendo el pergamino tras la espalda. ¿Por qué no iba a estar bien? Al ver mi mirada expectante, suspiró y me ofreció el pergamino empapado. Lo siento, lo arruiné. Tomé el pergamino, lo revisé y descubrí que los primeros movimientos estaban borrosos mientras que el resto comenzaban a filtrarse a través del material. Desafortunadamente, como este pergamino y la tinta se fabricaron en la Nación del Fuego, no resistieron la humedad, tarareé. Al aplicarle un poco de calor al pergamino, empezó a salir vapor al secarse rápidamente. Pero aguanta el calor perfectamente. En unos instantes, el pergamino se secó. Una vez seguro de que ya no corría peligro de estropearse, se lo devolví a Katara. ¿Solo, me lo estás devolviendo?, preguntó Katara, sosteniendo el pergamino con cuidado, como si fuera de cristal. Pero casi lo arruinó. Sí, pero dudo que haya sido intencional, respondí. Fue un error sin mala intención, uno que dudo que vuelvas a cometer. No lo haré, prometió. Gracias, vaya, se siente un poco raro decirle eso a una maestra fuego. Dado todo lo que había oído y visto sobre la Nación del Fuego durante su infancia, era comprensible. ¿Sabes? Con la forma en que me has estado evitando, tengo la sensación de que no te caigo bien. No te he estado evitando, dijo Katara. Solo he estado un poco ocupada, nada más.
con Aan haciendo el tonto y Sokka alternando entre acecharte y enfurruñarse porque le pateé en el trasero, no he tenido mucho tiempo para mí. Tenía razón, aunque, por alguna razón, sentí que solo lo usaba como excusa. Por suerte, tenía una manera fácil de ver si decía la verdad. Así que pasas tu tiempo libre aprendiendo nuevas técnicas de agua control, asentí. Si quieres, puedo ayudarte con eso. ¿Con agua control? Preguntó Katara con escepticismo. No lo malinterpretes, pero ¿qué sabría un maestro fuego sobre agua control? Puede que no pueda controlar el agua, pero eso no significa que no pueda practicar los movimientos físicos, respondí, adoptando la postura básica que me enseñaban en el pergamino. Bueno, supongo que no haría daño, murmuró un poco a regañadientes. Bien, he descubierto que el truco para doblar es no pensarlo demasiado. Intenta completar los movimientos sin doblarte. Además, no te preocupes demasiado por cometer errores. Si te concentras en cada pequeño detalle, te perderás la perspectiva general. Es como el dedo, que señala a la luna. Incendio. Respirando lenta y controladamente, Katara recorrió metódicamente las distintas formas. Adoptando una postura agachada, agitó la mano sobre las aguas, haciéndolas ondular antes de retirarla con la otra, extrayendo del océano un único chorro de agua con forma de cuchilla. Moviendo los brazos frente a ella, ordenó al agua que girara alrededor de su cuerpo, ganando velocidad rápidamente, antes de bajar el brazo, perforando la arena suelta debajo, donde finalmente perdió su forma y colapsó sobre sí mismo. Aplaudiendo lentamente, di un paso adelante y miré el agujero. Aunque a Katara aún le faltaba mucho para dominar siquiera una técnica, había progresado bastante en la última hora. Si golpeaba a alguien con ese movimiento, probablemente le faltaría una extremidad. Bien hecho, lo lograste muy bien, tarareé. Ahora solo necesitas seguir practicando hasta que puedas lograrlo en una pelea. Fue increíble, nunca había podido controlar el agua con tanta precisión, dijo Katara, emocionada por haber logrado por fin dominar la técnica. Con una sonrisa radiante, me miró e hizo una mueca antes de darse la vuelta. Lo siento. Lo siento. Asintiendo, Katara respiró hondo antes de exhalar lentamente. Tenías razón. Te he estado evitando, admitió. Es solo que, la Nación del Fuego le ha hecho cosas terribles a mi gente. Secuestraron a todos los maestros agua e incluso mataron a mi madre cuando era pequeña. Apretando los puños, miró fijamente al suelo. Supongo que nos parecemos un poco en ese aspecto, dije, sorprendiéndola. Tuve un hermano que se llamaba San, era unos años mayor que yo, así que lo reclutaron primero, para la 41ª división. Los altos mandos de la Nación del Fuego decidieron usarlos como distracción, provocando la muerte de toda la división. Jadeando, Katara se tapó la boca. No lo sabía. Lo siento mucho. ¿Por qué? Pregunté. No fuiste tú quien dio la orden. Fue una llamada de atención para mí. Vi la verdad y comprendí que había que hacer algo. La Nación del Fuego es cruel, incluso con sus propios ciudadanos. Necesita cambiar y los que están al mando deben rendir cuentas por lo que han hecho. Es monstruoso. Nunca pensé que la Nación del Fuego trataría así a su propia gente, admitió Katara, disgustada por las acciones de la Nación del Fuego. Enderezando los hombros, Katara me miró fijamente. ¿Podemos empezar de nuevo? Soy Katara, la última maestra agua de la tribu Agua del Sur. Maestro Fuego y desertor de la Nación del Fuego. Asentí a modo de saludo. Ya basta de este tema deprimente. A ver si puedes aprender otra técnica de agua control antes de que acabe el día. Sin que nadie se lo pidiera 2 veces, Katara revisó la lista con entusiasmo. ¿Cuál deberíamos probar ahora? Este te permite controlar una gran ola y este puede envolverte en una pared de agua. Primero intentemos con uno más fácil y sigamos adelante. Sonreí, adoptando una de las posturas más sencillas. Asintiendo, Katara me imitó y comenzó a recorrer lentamente las distintas formas, bajándolas primero antes de intentar usarlas para controlar el agua, aunque, a juzgar por las ondas del agua cercana, la controlaría en poco tiempo. No fue hasta que llevábamos más de la mitad del set que algo ocurrió, obligándonos a parar. Un ligero olor a humo llenó el aire mientras un gran buque de guerra metálico navegaba hacia la isla. Oh, no, Zuko, murmuró Katara. Tenemos que avisar a los aldeanos, están en peligro. Ve tú. Dile a las guerreras Kyoshi y Aram que ayuden a los aldeanos a ponerse a salvo, dije, observando cómo el barco se acercaba cada vez más. Yo los entretendré mientras tanto. ¿Qué? No. No hay tiempo para discutir, respondí, interrumpiéndola. Créeme, Katara, puedo con algo de esta magnitud, y si no puedo, un Agi me ayudará.
Con expresión de conflicto, Katara miró entre el buque de guerra y yo antes de suspirar. Bien, pero más te vale estar bien, ¿entiendes? Estaré bien, le dije con la mano. Asintiendo, Katara le ofreció al buque de guerra una última mirada antes de salir corriendo hacia la aldea. Al verla alejarse, me volví hacia el buque de guerra que se acercaba y comencé a caminar hacia él. En lugar de frenar su avance como esperaba, continuó a toda velocidad, navegando por las aguas poco profundas, antes de deslizarse hasta detenerse en la orilla arenosa. Por un instante, todo quedó en silencio, antes de que la proa de la nave se abriera, formando una rampa que permitió el descenso de 3 rinocerontes de Komodo, seguidos por 3 soldados más con lanzas. A la cabeza estaba Zuko, encaramado en su propio rinoceronte. «Quiero el avatar Ali, hola», grité, acercándome lentamente al grupo. «¿Qué los trae por aquí, amigos?» Al verme, Zuko soltó las riendas y me señaló. «Tú, nos guiarás a tu aldea y nos dirás dónde está el avatar». Parpadeé ante eso, antes de sonreír. «¿Crees que soy de aquí?», pregunté, antes de negar con la cabeza. «Por desgracia, no hay ningún avatar aquí, se fue hace unos días, fue para allá. Sin embargo, conozco a un pescador que podría llamarse avatar. Sabe pescar las 4 especies de koi elefante. Se llama Baelin». «Me da igual, hombres, llévenselo», ordenó Zuko con furia. «Escúchenme, me llevarán a su aldea o la reduciré a cenizas». «Espera, ¿cómo lo harías si no puedes encontrarlo primero?», pregunté. «Mostrarte dónde está parece un poco contraproducente, ¿no crees?». Al ver la furia explosiva en el rostro de Zuko, sonreí. ¿Sabes? Entendía por qué a Azula le gustaba tanto fastidiar a la gente. Era muy divertido, sobre todo cuando Zuko lo hacía tan fácil. Mientras esperaba a que el trío de soldados se acercara, actué. Avancé a toda velocidad y asesté a los 2 primeros con una ráfaga de rápidos golpes entre sus armaduras, antes de esquivar una lanza que atravesó mi cabeza. Agarrándolo, me giré, arrebatándole la lanza al hombre y estrellándole el asta en la parte trasera del casco, dejándolo inconsciente. Sin detenerme ahí, la arrojé al jinete de rinoceronte de Komodo más cercano, golpeando su armadura con tanta fuerza que lo derribó. Al intentar avanzar hacia el último jinete fuera de Zuko, mi ataque se detuvo cuando una bola de fuego voló frente a mí, cortándome el paso. Qué lástima, esperaba eliminarlos a todos antes de lidiar con Zuko. Supongo que tendría que ser más rápido la próxima vez. Al ver que otra ráfaga de fuego se dirigía hacia mí, la aparté con un revés, sorprendiendo a Zuko. «Eres un maestro fuego». «Sí, y debo decir que este ataque tuyo fue un poco, bueno, triste. Las guerreras Kyoshi dieron mucha más batalla cuando llegué y tenían menos gente que tú», tarareé, enfureciéndolo aún más. «A tus llamas también les vendría bien un poco de trabajo, Zuzu». «Ese nombre», murmuró Zuko, antes de lanzarme una mirada fulminante. «Azula te incitó a hacer esto, ¿verdad?», preguntó. «Sabe que si atrapo al avatar, ya no será la siguiente en la sucesión al trono». «Estoy bastante seguro de que si se sintiera así, te detendría ella misma», respondí. «Demonios, incluso podría intentar capturar al avatar primero, así fracasarías». «No, no hago esto por nadie, bueno, salvo por el avatar». «Entonces eres un traidor a tu propia gente», espetó Zuko. Se quitó el rinoceronte, el casco y lo dejó caer al suelo. «Te reto a un Agni Kai. Supongo que tienes el honor suficiente para llevarlo a cabo, o eres un traidor hasta la médula». Me impresionó. Parecía que Zuko había logrado evaluar la situación y había ideado un plan. Me había visto eliminar a sus soldados de cerca y sabía que podría hacerle lo mismo si lograba acortar la distancia. Así que eligió un camino que me obligaría a usar fuego control solo. «Acepto». «¿Dónde quieres hacer esto?». «Aquí mismo, ahora mismo», respondió Zuko, quitándose la armadura. Quería terminar con esto cuanto antes para poder empezar a buscar a Aang. Probablemente me convenía terminar con esto también. Una vez que las guerreras Kyoshi terminaran de poner a todos a salvo, estarían aquí. Sinceramente, pensé que los soldados de Zuko serían una amenaza mayor, pero supongo que me equivoqué. Eliminarlos rápidamente parecía haber sido la decisión correcta. Asintiendo, me saqué la camisa por la cabeza y la tiré a un lado, antes de dirigirme un poco más adelante en la playa, lejos de los soldados cuyos cuerpos yacían en el suelo. Me detuve a poca distancia y me giré, encarando a Zuko, que estaba frente a mí. Al levantar la vista hacia el barco, vi a varios soldados en cubierta, observando lo que estaba a punto de suceder. Entre ellos estaba Iroh, que observaba con expresión confusa. ¿Listo para perder? ¿Alguien ha respondido alguna vez a eso con un sí?
Pregunté, volviendo la vista hacia Zuko, quien parecía molesto con mi pregunta. Pero sí, empecemos. Zuko dejó escapar un grito y lanzó su puño hacia adelante, desatando un chorro de fuego, y yo me hice a un lado, dejándolo pasar a mi lado. Moví mis dedos hacia él y liberé un fino chorro de fuego que atravesó su siguiente ataque antes de estrellarse contra el suelo. Sin perder el control aún, aumenté el calor, haciendo que el muro de llamas creciera, impidiendo que Zuko pudiera retirarse en esa dirección. Aplastando una bola de fuego en el aire, comencé a atacar desde el otro lado, obligándolo a moverse más cerca de mis llamas para esquivar. Dando un paso adelante, Zuko pisoteó el suelo, liberando una pequeña cantidad de llama que tenía como objetivo desequilibrarme. ¿Sabes? Creo que ya he visto suficiente, murmuré. Enviando una rápida sucesión de bolas de fuego en dirección a Zuko, algunas de las cuales estuvieron peligrosamente cerca de quemarlo, se tambaleó hacia atrás, casi pisando mis llamas, solo para moverse del camino en el último momento. Al observar cómo desataba una ráfaga de fuego en un intento desesperado por dominarme, seguí adelante. Resistiendo el ataque con mis propias llamas, me aferré a su puño y aparecí justo frente a él con una pequeña ráfaga de fuego ardiendo en la punta de mis dedos. Sintiendo que intentaba liberarse, enganché mi pie debajo de su pierna y lo solté, enviándolo al suelo arenoso. Y ya terminamos aquí, dije, dejando que las llamas en la playa se apagaran. Zuko me miró fijamente y se detuvo brevemente en las llamas de la punta de mis dedos. Esto solo termina de una manera. Solo golpearé a un oponente caído si quiero que no se levante jamás, respondí, apagando el fuego que ardía en mis dedos. Y, por desgracia para ti, sé que todavía hay una buena persona ahí dentro, en el fondo. ¿Qué? Murmuró Zuko en voz baja. Tienes todo mi respeto por lo que intentaste hacer por la 41ª división, continué. Dicho esto, si te pillo quemando casas y destruyendo vidas en tu afán por capturar a Aang, moví el brazo en círculos y un rayo zumbaba alrededor de mi antebrazo. Creo que he dejado claro mi punto. Desafortunadamente, desde una perspectiva externa, debe haber parecido como si estuviera planeando matar a Zuko en ese mismo momento cuando Iroh desató una ráfaga de fuego concentrada en mi dirección. Soltando el rayo sin causar daño al suelo a mi lado, tomé una respiración lenta, listo para bloquear las llamas de Iroh con las mías, solo para que Aang cayera frente a mí y lo golpeara hacia un lado con su bastón. Hola, parecía que necesitabas ayuda. Aang sonrió. Aunque, parece que lo has gestionado bastante bien por tu cuenta. Supongo que podría decirse eso, murmuré. Al notar que Zuko planeaba un ataque sorpresa, le asesté una ráfaga de golpes ligeros que lo dejarían inmóvil durante la siguiente hora, y mucho menos controlable. Como hubo interferencia externa, supongo que podríamos decir que esto es un empate, comenté, mirando fijamente la figura enfurecida de Zuko. No hay honor perdido, vamos, Aang, hemos terminado aquí. ¿Y el resto? Preguntó Aang, mirando a los soldados reunidos en la playa, con Iroh a la cabeza. Tenía razón, y estaban parados donde estaba mi camisa. Mirando a Zuko, lo levanté y lo cargué sobre mi hombro. ¡Oye! Gritó Zuko, recuperando la voz. ¿Cuál es la gran idea? Ignorando su arrebato, lentamente me dirigí hacia Iroh con Aang siguiéndome un poco atrás. Creo que esto te pertenece, dije, poniendo al príncipe derrotado en los brazos de uno de los soldados. Se recuperará en una hora. Si me permites una sugerencia, quizá quieras controlar su temperamento. Mirando fijamente a su sobrino, Iroh asintió. Te lo agradezco. Aunque es curioso. Es raro que alguien de tu edad domine tanto el fuego control, y mucho menos la habilidad para generar rayos. Si pudiera preguntarte tu nombre, On, respondí. Recogí mi camisa, le quité la arena y me la puse de nuevo. Y tú debes ser Iroh. He oído hablar mucho de ti. Espero que todo salga bien. Iroh rió con buen humor. Por desgracia, tendremos que continuar esta conversación en otro momento, ya que tenemos que irnos. Hay una serpiente marina con aspecto hambriento que ha estado dando vueltas por la bahía y preferiría no tener que lidiar con ella. Tío, no, espetó Zuko. El avatar está ahí, no podemos irnos ahora. ¿Quién? ¿Este? Pregunté, poniendo una mano en el hombro de Aang. Es solo mi hermano menor. Solo estaremos aquí un rato, de hecho, probablemente nos vayamos pronto. ¿Lo haremos? Preguntó Aang, antes de animarse. Claro que sí. Kyoshi ha sido genial, pero hay mucho más que ver. Ya veo. Iroh se acarició la barba. Bueno, fue un placer conocerlos, pero debemos irnos. Timonel, ¿podría preparar el barco para la partida?
A la orden de Hiro, el timonel asintió y comenzó a ordenar al resto de los soldados que regresaran a la nave, haciendo que aquellos que no podían moverse fueran llevados a bordo por otros. Hiro obviamente sabía que mentía sobre que Aang era mi hermano, pero eso no le importaba. Lo único que importaba era que yo era capaz de usar rayos y no me importaba usarlos cerca de Zuko, quien en ese momento no podía defenderse. Fin del capítulo.